que también os sorprenderá, ¿eh? Es algo muy sugerente, ¿no? El título, Jesús sorprende, tal cual, ¿no? Seguro que habéis leído 1000 veces este texto que voy a compartir. Está en Juan, capítulo 2, versículos 1 a 11, y son las bodas de Caná. ¿Os acordáis, no? Cuando Jesús va a las bodas de Caná. Vamos, si os parece, a leerlo. A ver si soy capaz de pasar esto. Bueno, Caná, como veis en el mapa, creo que se ve bien, ¿no? Está ahí arriba, cerquita de Nazaret, donde nació Jesús. Normalmente a unos 10 kilómetros se cree, porque exacto no se sabe, pero más o menos cerquita de donde Jesús nació. Perdón, donde Jesús nació, donde Jesús estaba viviendo con sus padres. En el campus de vida, que alguno de vosotros habéis hecho o habéis asistido, nos explicaron un poquito los evangelios, ¿no? Y nos dijeron un poco, pues, un resumen de cada evangelio. Veíamos en las clases, pues, un poco un vistazo panorámico del evangelio, no podíamos entrar en detalles. Y en el evangelio de Juan hay una característica muy grande, que es que se reflejan 7 señales de Jesús o 7 milagros, ¿vale? Si queréis, también se puede decir de esa manera. 7 señales. ¿Por qué Juan escoge esta como una de las señales? ¿Qué tiene esta señal de especial? Porque si nos fijamos en los otros evangelios, en Lucas registra 19 milagros. En Marcos y en Mateo se recogen 21 milagros cada uno. Con lo cual, Juan solo recoge 7. O sea que Juan escoge muy detenidamente estos 7 milagros. Aquí los veis un poquito, es uno de las partes del curso, y aquí salen un poco estas 7 señales, y la primera, como veis, es el agua en vino. Muy bien. Vamos a leer el texto, si os parece, en Juan, capítulo 2, versículos 1 a 13, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde venía o de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, como vemos, Juan aquí nos habla de señales y no nos habla de milagros, ¿vale? Hay una pequeña diferencia en esto, hay un pequeño matiz muy interesante que creo que el Señor nos va a sorprender en esta mañana, ¿vale? Un poco qué hay de diferencia entre milagro y señal, ¿vale? Para saber bien sobre qué estamos hablando, si nos vamos a Juan capítulo 20,
versículos 30 y 31, nos da un resumen de este evangelio. Fijaros lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que aparecen en Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que ya tenemos una pista. Milagro es un cambio de orden natural de las cosas, pero una señal es también un cambio en el orden natural de las cosas, pero apunta hacia una realidad mayor, hacia una realidad mucho más elevada. ¿Ok? Teniendo claro este matiz, vamos a continuar. En el texto de Juan que hemos leído, vemos aquí varios sorprendidos por Jesús. Y vamos a desgranar un poquito estos, en teoría, yo he puesto 5 sorprendidos, ¿vale? Después me podéis corregir, yo he visto 5 y bueno, si no estáis de acuerdo lo hablamos. Pero la primera sorprendida, la primera a quien sorprende Jesús es a María. No sé si os habéis fijado un poco en el texto, pero Jesús, cuando María, parece ser que María había sido invitada, ¿no?, a la boda, parece que María tenía, digamos, un cargo de responsabilidad en la ceremonia, o sea, que estaba ayudando, organizando de alguna manera, se había enterado de que en la boda les faltaba vino, y María va a Jesús, esperando a que Jesús haga algo. Ve que hay una necesidad, no sabe cómo resolverla y va a Jesús. Pero Jesús, cuando viene María y le dice, ¿no tienen vino?, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¡Wow! ¡Qué respuesta!, ¿no? Es un poco, algo pasa aquí. Algo está diciendo Jesús a María. Algo le quiere decir. Pero realmente, os soy sincero, lo he leído en muchísimos comentarios, arriba, abajo, pero sinceramente no se aprecia el matiz exacto como contesta Jesús a María. No se sabe muy bien, porque no se ve los gestos de los que hablan, de los interlocutores, no se ve las expresiones. Pasa un poco como el WhatsApp. Algunas veces contestas por WhatsApp y te da la impresión de que la otra persona te está diciendo una cosa y realmente no lo está diciendo con ese sentido. Pues es un poco esta parte del pasaje que estamos leyendo, es un poco así. No se aprecia bien, pero sí que se ve una serie de cosas que sí que podemos destacar. Juan es testigo directo, porque Juan está escribiendo lo que ocurre. Por lo tanto, intenta reflejarlo lo más veraz posible. El texto original, o sea, para que veáis que es difícil de traducir este texto, es que dice, el texto literal es, que a mí con ti. O sea, que a mí con ti, pues bueno, mujer, no dice nada más. Entonces es muy difícil de interpretar realmente. Pero sí que es verdad que mujer no lo usa de manera despectiva, ¿vale? No es un mujer cualquiera, sino que aquí es respetuoso. De hecho, Jesús, cuando está en la cruz, si os acordáis, y está Juan delante, cuando él está muriendo, Jesús le dice a Juan, esta es tu madre y a ti, mujer, este es tu hijo. Con lo cual es la misma connotación que está usando aquí, con lo cual es afectuoso. No es algo peyorativo ni despreciativo, ¿vale? Es afectuoso. Pero sí que parece como que hay cierto reproche, ¿no? Podéis captar un poco que hay algo ahí que Jesús le está diciendo a María. Y en cierta manera intentaré explicarlo como yo personalmente pienso,
pero no quiero decir con eso que es así, ¿vale? Es lo que yo pienso. Ya está. Yo creo que Jesús aquí lo que está diciendo a María es, porque ahí después de este versículo dice, todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Le dice a María. Entonces, sí que hay como diciendo, es mi hora, ¿no? Es algo en el que yo tengo el control ahora, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que está explicando Jesús a María es, antes, ¿os acordáis cuando Jesús tenía 12 años, se quedó en el templo, María y José buscándolo como loco, no lo encontraban, y entonces Jesús le dijo, no sabéis que en los negocios de mi padre tengo que estar, pero se sujetó a ellos, dice el texto, ¿no? Después Jesús se sujetó a ellos porque tenía 12 años y debía de sujetarse a ellos. Y Jesús aquí lo que está diciendo un poco a María es que antes yo me sujetaba, pero ahora ya ha llegado mi tiempo en el cual yo manejo cuándo actúo y cuándo no, ¿vale? Es un poco lo que yo creo. ¿Y qué es esta hora que habla Jesús? No es mi hora. Y esta hora aparece muchísimas veces en Juan. Si nos vamos, por ejemplo, a Juan 7:30, pues habla de que Jesús iba a ser apedreado, pero no lo consiguieron apedrear porque todavía no había llegado su hora. ¿Vale? En Juan capítulo 12, que este sí que lo vamos a leer, versículos 23 y 24, Juan 12, 23 y 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y el 27 y 28, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Es justo anunciando su muerte. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y glorificaré otra vez. O sea que la hora de Jesús es la muerte, resurrección y glorificación. Esa es su hora, ¿ok? Pero sí que es verdad que está velada esta hora para María. Y María no se siente desolada, no se siente, uy, me ha dicho una cosa muy fuerte y no digo nada, sino que María se siente un poco con esperanza, como diciendo, bueno, él maneja la hora o él sabe el momento adecuado. Y es lo que yo creo que interpreta aquí María, ¿vale? Y hay un pequeño matiz. En la traducción del original dice María, no hacer todo lo que él diga, sino dice, es probable que os diga algo. Y si lo dice, hacerlo. O sea que María tampoco estaba segura de que Jesús iba a hacer algo. Esperaba que sí, pero no estaba del todo segura. Era probable que dijera algo. O sea que la primera sorprendida aquí, como podemos ver, es María. Por eso, en el versículo 6 hay una pequeña pausa y nos dice un poco, pues, qué había o cuál era lo que había allí cerca, ¿no? Dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Nos hace una pequeña pausa después de hablar María con Jesús para seguir el relato. Pero este versículo 6 volveremos después, ¿vale? Pero para que tengáis una idea, 6 tinajas aproximadamente, cada tinaja eran 50-90 litros. Con lo cual, 6 tinajas, si hacemos el cálculo rápido, pues nos salen aproximadamente 400 litros, ¿vale? 400 litros de agua, o sea, 400 bricks de zumo o de vino Don Simón, como queréis llamarlo. ¿De acuerdo? Para que tengamos una idea. Vale, entonces la primera sorprendida tenemos a María. El segundo sorprendido, ¿quiénes creéis que son? Los sirvientes. Versículos 7 y 8 nos dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Los siervos, la verdad es que obedecen, wow, impresionante, súper bien. O sea, les dice, llenad las tinajas hasta arriba. Y las llenan. Pero ya cuando Jesús dice, bueno, ahora coger una muestra y llevarla al maestresala. El sirviente podía haber dicho, hombre, a ver, Jesús, yo te lleno las tinajas de agua, lo que tú quieras. Pero yo no le voy a llevar un poco de agua al maestresala para que la pruebe, porque no tiene sentido. Pero los sirvientes obedecen a Jesús, obedecen la orden y van. Y aquí hay un pequeño detalle interesante, muy curioso. Jesús actúa milagrosamente muchas veces cuando obedecemos, aunque no lo entendamos. Y esto pasó también, si os acordáis, con los leprosos, los 10 leprosos, que Jesús les dijo, llegaron los leprosos desde lejos, le dijeron, Jesús, Jesús, sánanos, sánanos. Y Jesús les dice, id y presentaros al sacerdote. Ni siquiera va allí, ora por ellos, no les toca. Ir y presentaros al sacerdote. Y ellos van a presentarse al sacerdote. Y en el camino se produce el milagro. Pues un poco este milagro, si queréis saber cuándo se produjo, yo creo que fue en ese camino entre los sirvientes al maestresala, ¿no? Cuando le llevan esta muestra de agua convertida en vino. Pues ya tenemos al segundo sorprendido, los sirvientes. Los terceros sorprendidos, o el tercer sorprendido, el maestresala. Bueno, este es bastante evidente, ¿no? Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, no tenía ni idea, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Fijaros, Jesús sorprende hasta el maestresala, que no le conocía, no sabía ni quién era Jesús, no sabía nada. Era una persona que estaba allí, que era el maestro de ceremonias, digamos, era el que hacía que todo se coordinara bien, que si el vino estaba bueno o malo, pues lo probaba antes para que los invitados no se sintieran mal. Y este hombre no conocía a Jesús, no sabía ni quién era. Y eso es lo maravilloso de Jesús, que incluso a la gente que no le conoce, Dios se revela a ellos. Dice el Salmo 19, 1, ¿os acordáis? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con lo cual, cualquier persona puede ver la gloria y el poder de Dios. Amén. Bueno, tenemos 3 sorprendidos, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Sí, no? Vamos a ver el cuarto. Este sí que está sorprendido de verdad. Y el cuarto es el novio. El novio está sorprendido. Tú imagínate, llega el maestresala a ti y te dice, oye, ¿sabes qué? Todos dejan, o sirven, le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y ya cuando la cosa pues ya no hay los sentidos para detectar el vino tan bien como al principio, pues es cuando beben mucho, pues sacan entonces el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Y el novio? ¿Qué os pensáis? Estaba en la luna. El novio estaba en la luna, no sabía ni de qué iba. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, pero fijaros una cosa. La responsabilidad de que hubiera vino para los comensales era del novio. No era del maestresala. La responsabilidad de la provisión era del novio. Y es posible que el novio no se enterara de este milagro hasta que pasara la boda, evidentemente, o sea, quien se la contara. Pero si se acaba el vino, en aquella época se acababa la fiesta. Se acaba el vino, se acaba la fiesta. Todos para casa. Imaginaros qué pasaría si este novio se queda sin vino.
pues todo el mundo lo recordaría. ¿Te acuerdas de fulanito? ¿Qué fulanito? Sí, hombre, el que se le acabó el vino en la boda, ¿te acuerdas? Oh, sí, es verdad. No se acordarán de nada de la boda, ni lo bonito, ni de las promesas, ni nada, pero se acordarán de que en la boda faltaba vino. ¿Sí o no? Somos así, ¿no? Por lo tanto, el novio estaba en la luna, no se enteraba de nada. Fue el mayor sorprendido de este pasaje. O sea, el más sorprendido ha sido el novio, evidentemente. Bueno, llevamos 4, vamos a por el quinto. El quinto son los discípulos. En principio, este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús sorprende a sus discípulos. Jesús les deja ver a sus discípulos su gloria y como consecuencia los discípulos creen en él. 5 sorprendidos, pero hay un sexto que somos nosotros y este es el que nos va a sorprender ahora. Vamos a volver al versículo 6. El 6 dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ya hemos dicho que más o menos lo que aquí hace Jesús es convertir el agua en vino, o sea, unos 400 litros suficientes para todos los comensales. Pero es curioso que Juan dice 6 tinajas. ¿Por qué dice 6 tinajas, Juan? 6 tinajas. Podría haber dicho, y había unas tinajas por allí, y Jesús dijo llenarlas, y podría haberlo dicho, creo yo. O había 5 o 6 tinajas, pero no, dice el número exacto, 6 tinajas, cuando sabemos que Juan no era muy detallista en el Evangelio. Pero en esta ocasión es detallista, 6 tinajas. Y el número 6, como todos sabemos, es el número de el hombre. ¿Sí? El hombre fue hecho en el 6º día. El 666 es el número de la bestia, es número de hombre. Por tanto, el 6 de las tinajas, Jesús escoge ese número. Fijaros bien. Jesús escoge cuidadosamente las 6 tinajas de agua que había para cumplir el rito de la purificación. ¿Y no os habéis parado a pensar por qué Jesús usa las tinajas? Porque le podía haber rellenado donde estaba el vino originalmente, ¿sí o no? Pues ya estaba allí. Echar agua allí, lo convierte en vino y ya está, solucionado. Sería más discreto, más fácil, no habría tanto problema. Pero Jesús nos quiere sorprender. Y esta es la sorpresa de Jesús. Jesús quiere demostrar que puede cambiar la cualidad, el conjunto de propiedades particulares y distintivas de las cosas físicas. El agua versus el vino, lo podéis ver ahí, no tiene el mismo olor, ¿verdad? No. No tiene el mismo sabor, ¿verdad? No. ¿No tiene el mismo color? No. Pues Jesús nos quiere demostrar aquí, en este pasaje, que Él puede cambiar. Y por eso escoge las 6 tinajas, porque no quiere mezclar el anterior vino con el nuevo agua. Nadie puede mezclar lo que Él hace. Por eso llena las tinajas hasta el borde. No hay espacio para añadir algo más. Nadie puede añadir más. Por eso le lleva una muestra directa al maestresala para que lo certifique. Todo el mundo lo podrá ver. Todo el mundo será testigo. Si nos acordamos, Juan escribe el último
libro de la Biblia. ¿Os acordáis, no? Juan escribe también Apocalipsis. En el final de ese libro, en el capítulo 21, versículo 1, dice que Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo creo que aquí, en esa descripción, Juan se está acordando de este milagro, de algo que Jesús hace nuevo. Y ahora hablo para los niños, no sé si hay alguno, no veo a nadie, pero bueno, a mí me encantan las películas de Disney. Yo creo que todos hemos disfrutado viendo películas de Disney. Nos gustan, somos un poco niños algunas veces y nos gusta verlas. Es verdad que las películas de Disney tienen valores, ¿no? Y algunos pues son positivos, pero otros no tanto. Últimamente, la verdad es que no tanto. Al principio sí, La Sirenita y estas sí, pero ya ha cambiado un poco. Pero hay algo que encierran estas películas que es algo con lo que estoy bastante de acuerdo. Y es que siempre en estas películas de Disney hay una maldición. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hay algo, alguien que es maldito, o sea, La Sirenita le quitan la voz, no sé, y se queda sin voz. Bueno, hay una serie de maldición en estas películas que siempre hay esa lucha y al final pues vence pues, el bien y tal. Pero sí que es verdad que la maldición es algo que estoy de acuerdo en que es algo que es bueno. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 3, versículo 17, Dios maldice la tierra por causa del pecado del hombre. Y esta tierra está maldita. Es así. Veamos como lo veamos, esta tierra está maldita. Pero aquí Jesús nos está revelando algo grande. Y es que Él puede cambiar esa maldición en bendición. Romanos capítulo 8, versículos 19, 21 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Este milagro que Jesús hace microscópico se hace macroscópico. Es decir, microscópico es cuando necesitas un microscopio para ver. Pero un macro significa que no necesitas nada para ver algo pequeño, sino con tu propia vista la puedes ver. Y como dijimos, una señal es algo que apunta a una realidad mayor. Jesús no solo apunta a que va a haber un cambio en la realidad física de las cosas. Va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, y eso va a ser así. Sino que también va a haber un cambio en el problema de base del hombre. Jesús está apuntando directamente a Marcos capítulo 7. Dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra de fuera hacia adentro, sino lo que sale del corazón del hombre hacia afuera. Y está usando las tinajas de purificación para dar esta verdad. En otras palabras, ya no vais a necesitar más agua para ser purificados. Yo voy a cambiar esa cualidad. Mi sangre misma os purificará para siempre. Y Jesús nos sorprende, ¿verdad? Y nos da estas grandes verdades en esta señal. Yo os lavaré para siempre. Yo soy el buen vino. Yo os llenaré de gozo. Yo cambiaré el quiero pero no puedo por en Cristo todo lo puedo.
yo soy el novio que provee en abundancia. Y yo celebraré la boda y me casaré con mi esposa, la iglesia, que sois vosotros. Wow, gran verdad, gran señal, ¿verdad? Bueno, ya está, no hay nada más, pero sí que me gustaría hacer una dinámica esta mañana. Y bueno, si lo veis bien, yo creo que sería positivo. Nos podemos hacer grupitos, ¿vale? De 2, 3 personas, no más, ¿vale? Me gustaría que explicarais algo en lo que Jesús os ha sorprendido en vuestra vida. Seguro que hay, seguro, estoy seguro de que en algo Jesús os sorprendió alguna vez, en algún momento en vuestra vida. Seguro que hay algo que no esperabais y que Jesús hizo ahí lo que nadie esperaba y cambió. Y si hay algo que vosotros tenéis, en los cuales necesitáis que Jesús actúe para cambiar, pues compartirlo también. Compartirlo en ese grupito y que podáis orar unos por los otros. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Lo veis bien? Vale, pues 5 minutitos, 10 y después ya acabamos. 2 o 3, ¿vale?